La diferencia, profesor, es que el peninsular es el español nacido ¿en dónde? Nacido en España. Acuérdate, por favor. ¿Quién es el llamado peninsular? El nacido en España. Él es el pata del rey, te cuento. ¿Eres el pata del rey? Sí, profe, el pata del rey. De verdad no lo puedo creer, sí. Eres el pata del rey. Y por tal motivo, como es el amigo del rey, la pregunta es, ¿el rey qué le va a confiar? ¿Cargos cargos políticos? Los más altos cargos políticos que estén en sus manos. Ah, esa no sabía, profe, ahora lo sabes. Eso si no sabías, repito, ahora lo sabes. Por ese motivo, ellos, si vienen de España, tienen los más altos cargos políticos. Profe, disculpe, ¿y dónde está el criollo? El criollo, hijo, es el llamado español nacido ¿en dónde? El nacido en América. Y lógicamente, como no conoce al rey, ni mucho menos de su familia, tiene los cargos políticos menores. ¿Me dejo entender? Repito, cargos políticos menores. Solamente por ser español, tú tenías privilegios, educación, me dejo entender, tenías educación y tenías poder. Pero el detalle está en que el poder no era equitativo. ¿Por qué, profe? Porque si no eres de España, entonces tú tienes los menores cargos. Ahora entiendes y te voy a contar un secreto. O voy a hacer una pregunta mejor para ustedes, campeones, que están detrás de esa pantalla. ¿Quiénes fueron los que promovieron la independencia del Perú? ¿Los indígenas peruanos o los llamados españoles? Y si me dicen los españoles, ¿qué tipo de español promovió la independencia? ¿El peninsular o el criollo? 30 segundos. ¿Nadie? ¿Qué pasa, muchachos? Vamos. A ver, hijo, es importante que respondas. Si tú te confundes, yo te corrijo, nadie te va a gritar, nadie te va a pegar. No importa, ya escríbelo ahí por interno nada más, pero no te estoy diciendo que hables, pero es importante saber si estás entendiendo o no. Si no dices nada, yo no voy a saber pues en sí si la clase vale la pena o no, y lo importante es que tú ingreses. Vamos, te acabo de hacer una pregunta. ¿Quién es, qué sector social es el que promovió la independencia peruana? ¿El indígena, el español nacido en América criollo o el español nacido en España? Según lo que te acabo de explicar. Te lo voy a poner fácil, ¿ya? Bien, El alguien por español ahí. nacido en América criollo. Claro, Smith, y gracias Marillalú, correcto, el criollo. ¿Por qué el criollo? Porque si te das cuenta, somos dos españoles, tú y yo somos blancos. El único problema es que a mí no me das privilegios, pero yo soy el que cuida acá, yo soy el que vive acá, yo soy el que te da de comer desde acá, y no me parece correcto que tú te lleves todo y a mí me dejes la migaja. Por eso es que el llamado español nacido en América justamente promovió. El criollo es el que va a promover esta llamada independencia. Pero ahora yo te pregunto algo, si el criollo es el que promueve la independencia, ¿en algún momento pensó en el indígena? Para él en su órbita, en su vista estaba el indígena, no. Por eso que a pesar de que se alcanzó la independencia, y me estoy adelantando un poquito al tema de independencia, y espero que quede claro, a pesar que el peruano alcanza su independencia, hay algo que siempre se va a mantener, y es el racismo hacia los llamados indígenas. ¿Me dejo entender por qué? Porque ellos creen, repito, porque los españoles creen que fueron ellos los que lograron la independencia, porque son ellos los verdaderos protagonistas, no nuestros indígenas, y por eso que ellos merecen seguir siendo que explotados, pisoteados. Esa es la idea de ellos. Profe, ya conozco entonces a los dos tipos de blancos. Esa es la República de Españoles y la República de Indios, quienes eran considerados menores de edad porque tenían que aprender las costumbres españolas. Ahora, en el caso del indígena también hay dos tipos de indígenas. Los que le caían bien a los españoles, que eran la nobleza indígena, conocida con el nombre de cacique, en su mayoría los caciques. ¿Quiénes eran, profesor? ¿Me podría decir? Por supuesto que te voy a decir. Los caciques eran indígenas, repito, los caciques eran indígenas, hijos, descendientes de antiguos nobles indígenas que se sometieron o aceptaron el dominio español. Repito, que se sometieron o aceptaron el dominio español. Y como ellos han aceptado ese dominio, por tal motivo merecen como premio mantener su estatus. Entonces, el noble indígena va a recibir educación y no va a pagar impuestos. Eso significa que su familia vivirá como rico y no va a pagar impuestos. Pero eso sí, tiene que trabajar para el rey. ¿De qué manera? Va a administrar o va a controlar a todos los indígenas. Me dejo entender, es el líder de los indígenas, pero siempre rindiendo cuentas a España.
Ah, por ese motivo no paga la mitad, no, él no paga la mitad. En cambio, el indígena común, y lo vamos a poner acá, el indígena común, acá debería poner uno más, indígena común, es el hombre libre, sí, pero paga la mitad. Este sí está obligado pues a tributar y a ser maltratado. Esa es la gran diferencia. La nobleza indígena no paga, en cambio el indígena común sí paga. Ahora, se daba una situación. Estaban los indios de cédula y los llamados forasteros. Si bien es cierto, los indios de cédula son los indígenas comunes y los forasteros, quienes llegaban pues de otros pueblos, todos ellos oficialmente también eran obligados a trabajar. Solamente había un tipo de indio, y eso no lo he mencionado, te voy a contar rapidísimo, conocido con el nombre de indio de faltriquería. ¿Y quién es el indio de faltriquería? Es aquel que paga para no ser qué, muchachos, que paga para no mitar. ¿Qué significa eso? Es un indígena que por acto del destino obtuvo dinero en alguna actividad, quizá con algún español, y finalmente obtiene ese dinero para pagar por qué, muchachos, para no mitar. Y es así como empieza, ¿qué, muchachos? A evitar esa explotación. Entonces tenemos ahí a las dos repúblicas, blancos, los marrones, vamos a decir así, los indios, y ya vienen después muy, pero muy debajo, ¿quiénes, muchachos? Los negros. Muy bien, nada más. En el caso de los negros, todos ellos llegaron con condición de qué? De esclavos, conformados por una población netamente de descendencia o ascendencia, perdón, africana. Ellos recuerda que fueron traídos para reemplazar a la mano de obra indígena. El problema es que al estar acostumbrados a un tipo de clima, voy a comentarte que ellos lamentablemente no podían pues trabajar en la mita, no podían trabajar en las zonas mineras y es por eso que eran traídos a la costa. No aguantan, decían, mueren al toque en la mita, mueren en la sierra, mejor que vengan a la costa. Y bueno, trabajaron como peones en haciendas, en algunos casos algunos fueron artesanos, eran vendedores ambulantes de los españoles o sirvientes domésticos, en la mayoría el caso de las mujeres. Esa era la situación del esclavo. O sea, el esclavo era en realidad era de utilidad, era un medio de trabajo, nada más. Esa era su condición. Entonces, por ese motivo, los esclavos, quienes eran muy fácilmente capturados, traídos desde África, por problemas netamente, que muchachos, bueno, acá hay que decir algo. Hasta el día de hoy tú puedes ir y esclavizar a una persona de raza negra allá en África, porque recuerda que entre ellos no existe educación, porque entre ellos hay tantos problemas entre las tribus que provoca pues en realidad su escaso desarrollo cultural y educativo. Y por eso son fácilmente dominados, explotados, pisoteados. O sea, esa es la situación del hombre de raza negra que vive pues en la zona de África. Los esclavos que estuvieron acá en el Perú fueron conocidos con distintos nombres. Por ejemplo, tenemos a los llamados cimarrones, muy bien, a los cimarrones. Tenemos al llamado esclavo de Bozal, el negro de Bozal. Tenemos al negro mogollón, muy bien, al mogollón, por ejemplo. La diferencia, el cimarrón es el prófugo, no sé si ustedes han escuchado hablar, el negro que se escapaba, ¿no? No quería ser pues en sí esclavo y terminaba escapándose de la llamada, ¿qué muchachos? De la llamada explotación. En el caso del bozal es aquel que no conoce el idioma, o sea, no te habla. Él recién ha llegado de África y por tal motivo no te habla. En cambio, el mogollón conoce del idioma, inclusive sabe del trabajo que se realiza en nuestro territorio. Esa es la manera de cómo, repito, cómo es que vivieron estos esclavos en este territorio. Así, profe, así como tú lo puedes ver. Ahora, finalmente, acá en el Perú se formaron castas. ¿Qué cosa viene a ser? La combinación de distintos grupos raciales. Y ellos, normalmente, como no eran de la misma casta, se supone que acá en Perú, cuando los españoles llegaron, se tenían que mantener la pureza de la sangre, blancos con blancos, indígenas con indígenas y negros con negros. Lamentablemente en el Perú no se llegó a dar esa situación y por ese motivo eso trajo en algunos casos prejuicios y a la vez también ser considerados como seres ilegítimos de la sociedad. Por ejemplo, te voy a contar que si un indígena y un blanco se mezclaban, y eso pasó muchas veces por parte de los españoles, y por ello nosotros salimos los colores chaufitas, ¿quiénes son? Los mestizos. Hay que ser sinceros. El español cuando llegó acá
fue distinto al inglés. Por ejemplo, mucha gente dice, profe, pero cuando tú vas a Estados Unidos todos son blancos. Los ingleses invadieron a los indígenas de allá de Estados Unidos. Los indígenas de Estados Unidos son bien feitos, profe. Sí, efectivamente. Pero hay un detalle. ¿Por qué motivo allá tú no ves pues gente de nuestro color humilde, color chaufa? Por ahí uno dice color puerta, y dice, ya. Pero ¿por qué motivo tú no ves eso? ¿Quieres que te diga por qué motivo tú no ves eso? Por una razón. Y es que a diferencia del español, el llamado pues inglés era racista, hijo. Ese no se mezcló para nada, por el contrario, maltrató, mató, aniquiló y provocó que muchos indígenas, por el contrario, quienes vivían allá en Inglaterra, terminen escapando a las fronteras, a los alrededores de Estados Unidos. O sea, de ver, hoy en día tú vas a poder ver, pero te doy un dato, no vivieron en el centro. ¿Por qué? Porque los llamados ingleses los masacraban. Entonces, acá no, acá se dio la mezcla y por eso vemos un mestizaje. El indio y el blanco forman el mestizo. Si el negro y el blanco se juntan, nace el mulato, acuérdate. Y si el indio y el negro se juntan, nace el sambo. Ah, ahí está, no te olvides. Por ejemplo, la primera figura vendría a ser el blanco con el indígena, el mestizo. Y muchos de nosotros en el territorio peruano somos eso, mestizos. Si vemos un español y una negra, su hijo es el mulatito. ¿Me dejo entender? Porque si se ha dado esa situación. Y si vemos un negro con un indígena, ahí ya viene el zambito. ¿Me dejo entender? Y en el Perú abundan justamente estas mezclas. Por ese motivo, nuestro país es un país pluricultural y plurirracial. O sea, no todos son del mismo color, y del mismo origen. Ahora tú mismo sacas tu conclusión, pues hijo, mírate, si eres blanco, debe ser descendencia española, Cajamarca, ¿no? Pero recuerda tú también ahí compara el tema de tu apellido, probablemente ahí hay un mestizaje. Entonces, profe, ¿así se vivió la organización social? Por supuesto. Así es como se establece la sociedad, muchachos, que la llamada sociedad española. Ahora sí, pregunta hasta acá. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar, por favor? Confirmen a través del chat. Pregunta si hasta acá me dejé entender. Repito la pregunta. ¿Me dejo entender hasta acá, muchachos? Sí, profesor. Chicos. Gracias, Sí, Alexander. profesor. Gracias, hijita. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a borrar acá. No te preocupes que todo esto está siendo grabado. Lo vas a tener en tu grabación para poder revisar. En la parte social, entonces, como ustedes han podido ver, hemos visto una sociedad que está dividida, pues en sí, en tres, ¿qué, muchachos? Repúblicas. Hemos visto a los españoles, hay dos tipos de españoles. Hemos visto a la República de Indígenas, dos tipos de indígenas, los privilegiados y los no privilegiados, y finalmente los esclavos y sus combinaciones, ¿no? Las castas en el Perú, que son resultados de un mestizaje, de una mezcla. Ahora, políticamente hablando, recordemos algo. El mayor poder, ¿dónde se encuentra? En España. Por tal motivo, las instituciones de la metrópoli hacen referencia a quién, hacen referencia a España. No te olvides, por favor, ¿a quién hacen referencia? A España. La máxima autoridad es el rey. Recuerda que él es en sí la autoridad del imperio español. En el Perú, mientras el llamado rey gobernaba, acá en el Perú hubieron dos dinastías, los Habsburgo, quienes gobernaron, por ejemplo, del siglo XVI al XVII, por si acaso lo apunto, 16 al 17, y tenemos a los Borbón, quienes gobernaron del siglo, no te olvides, 18, oficialmente 18, al 19. O sea, el Perú estuvo en manos de los españoles casi 400 años. No todo, pero casi. Muy bien, listo, señores. Ahí está, siglo XIX. Cuando un rey establecía una ley, esa ley era algo que nadie, repito, nadie podía violar, porque todas las órdenes del rey tenían un carácter sagrado. Las leyes que un rey establecía eran conocidas con el nombre de reales cédulas, ¿correcto? Y te repito, no lo podías, pues en realidad tú cambiar. Me dejo entender. En la historia, un rey tiene todos los poderes del Estado. Para esa época, el sistema político del mundo era conocido con el nombre de monarquía absoluta. Cuando hablamos de una monarquía absoluta, estamos hablando o diciendo que todo el poder del rey está en manos, o todos los poderes del Estado están en manos del rey. El ejecutivo, que es gobernar, legislativo, crear leyes, y el poder judicial en sus manos. Inclusive él tiene un derecho sobre la Iglesia Católica, el llamado derecho de regio patronato, o sea que también tiene mayor poder que el Papa. ¿De verdad? Sí, todo eso lo tenía el rey. El rey, ¿por qué motivo y bajo qué justificación concentraba todo el poder? Bajo la justificación, repito, bajo la justificación de que él era un dios terrenal.
y por tal motivo nadie podía pues refutarlo. Y todo lo que se haga era solo en su favor. Él estaba acompañado en España por una especie de congreso, conocido con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias, que era el mayor tribunal de justicia que elaboraba leyes en favor de los indígenas. Ellos, correcto, como acompañaban políticamente al rey, se encargaban de realizar el famoso juicio de qué, muchachos, el famoso juicio de residencia. Cuando hablamos de juicio de residencia, estamos hablando de aquel juicio a todos aquellos políticos que desde España se enviaba. Yo te dije claramente que ningún político que gobernó el Perú con el más alto rango vivía en el Perú. Te dije claramente que todos venían desde España, o bien por amistad con el rey, o bien por ser nombrados por el Real Consejo de Indias. El Consejo de Indias era quien nombraba al virrey. El Consejo de Indias era quien nombraba a los políticos en el territorio peruano. Por ejemplo, a los representantes de las audiencias. Por esa razón, campeón, te voy a decir algo. Este llamado Real y Supremo Consejo de Indias era una institución política importante dentro del virreinato peruano. Es por ese motivo que vamos a mencionar a estas dos instituciones importantes desde España. Ahora, en América, ¿quiénes gobernaba? El representante del rey. Justamente de ahí viene el tema de virrey. Virrey es como decir visorrey o imagen del rey en este territorio. El virreinato es la jurisdicción política administrativa en la colonia representada por el virrey. Hay que recordar que el virrey es justamente el visorrey o imagen del rey en la colonia. Él cumplía la función militar de ser el capitán general y a nivel político presidente de la Real Audiencia. ¿Quiénes eran las audiencias? La audiencia es el Tribunal de Justicia, que estaba integrado por oidores. Los miembros de la Real Audiencia en el Perú eran llamados como oidores. Voy a contarte algo. En el Perú, ya hablando del virreinato, la máxima autoridad es el virrey. Pero si no se encuentra el virrey, la persona con mayor poder es la Real Audiencia. En la historia se cuenta que si el virrey, por X motivo, por una razón política, no puede estar en el territorio peruano, la única persona que puede asumir su poder es la Real Audiencia. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profe. Entonces, él es el segundo al mando. Sí, primero al mando el virrey y segundo al mando la Real Audiencia. Pero, profe, ¿son las únicas instituciones? No, pues una cosa es quién gobierna, pero también recuerda que tenemos pueblitos pequeños y por eso las provincias eran justamente llamados corregimientos en el siglo XVI, que eran gobiernos de tipo provincial. Estos corregimientos fueron creados, ¿sabes por quién? Esto fue creado justamente por Francisco de Toledo. Y yo te dije hace rato que Francisco de Toledo es el hombre que estableció el sistema de mayor explotación que, muchachos, contra los indígenas. La mita, por ejemplo, fue creado por Francisco de Toledo. ¿Y tú sabías por qué motivo el Perú lo dividieron en corregimientos que son provincias? Para poder justamente organizar a los indígenas. Y es que resulta que los corregimientos eran los que organizaban la mita, los que administraban a los indígenas. Por ejemplo, yo soy gobernador de la provincia de Lima. A la gente de San Juan del Urigancho, de la gente de Comas, a la gente de, por ejemplo, de Puente Piedra, de Villa María el Triunfo, de Surco, los voy a movilizar. Me dejo entender yo como corregidor de Lima. Y finalmente, ¿a dónde los voy a mandar? A trabajar, a pagar impuestos. ¿Cómo? Justamente pagando la mitad. Por ese motivo, ellos, repito, los corregidores, eran los que obligaban a los indígenas a trabajar. Y así se realizaba también el reparto de mercancías, que era el trabajo gratuito del indígena en favor de España. Por ello, como este lugar era un lugar de explotación, o este sistema político era quien explotaba a los indígenas, la historia cuenta que los corregidores, como se les llamaba pues a los líderes de los corregimientos, eran realmente los más odiados dentro del virreinato. ¿Y por qué motivo eran los más odiados dentro del virreinato? Porque ellos justamente explotaban a los indígenas. Por eso en el siglo XVIII, ¿cómo olvidar pues en realidad que estos corregimientos llegaron a su fin, repito, en el siglo XVIII? Como profesor, ¿cómo llegaron a su fin en el siglo XVIII? Llegaron a su fin en el siglo XVIII gracias pues en sí a una rebelión. A la rebelión, no sé si ustedes se acuerdan, de Túpac Amaru II. Y es que Túpac Amaru II se rebeló por una razón.
¿Por qué se rebeló profesor Tupac Amaru II? Porque este Tupac Amaru II terminó indicando, diciendo, pues en realidad, que estos hombres, repito una vez más, explotaban a sus hermanos indígenas. Lideró una de las más grandes rebeliones que, si bien es cierto, fue derrotada, sofocada, pero dejó un precedente. Por eso que en el siglo XVIII, ya cuando la dinastía Habsburgo cayó y se establecieron las reformas borbónicas, ahí se estableció el reemplazar a los corregimientos. Como eran muy odiados y ellos querían evitar problemas con los indígenas, entonces eliminaron el corregimiento y crearon las intendencias. Las intendencias, a diferencia de los corregimientos que eran gobiernos de tipo provincial, ellos fueron jurisdicciones territoriales que reemplazaron a los corregimientos en el marco de las reformas borbónicas, pero fueron de mayor amplitud. ¿Cómo es eso? Si antes, por ejemplo, yo era el corregidor de Lima y solamente dirigía distritos, ahora ya las provincias de Lima van a formar parte de uno solo, o sea, todo Lima, Barranca, Canta, Guarochirí, todos ellos ya van a ser solo uno, van a ser uno solo. Y es por ese motivo que las intendencias más o menos se parecen a lo que a lo que anteriormente en el Perú se llamaban departamentos. Y te puedo contar algo, aunque tú no lo creas, los primeros departamentos políticos del Perú, así como decir Cajamarca, así como decir Cusco, por ejemplo, te voy a comentar que se hicieron en base a las intendencias. Primero fueron 7 intendencias, el último en integrarse fue Puno, y ahí con esas intendencias es que se crea, pues en realidad, lo que nosotros políticamente en la actualidad llamamos departamentos. Una vez que tenemos ya las intendencias, los indígenas iban a seguir siendo explotados, pero ya no por corregimientos, sino como ya te había mencionado anteriormente, por reducciones, que son pequeños pueblos de indígenas gobernados por un cacique y subordinados pues en realidad a un corregidor. Los corregidores fueron reemplazados y los caciques tenían que dominar y explotar a sus hermanos indígenas a nombre de los spa, al nombre de los españoles. Y en Lima y en las ciudades habían cabildos, que en la actualidad pues en sí esto es una herencia de los llamados españoles, porque un cabildo en la actualidad, ¿qué cosa viene a ser un municipio? Yo te pregunto algo, si un cabildo es un municipio, que es un organismo de gobierno local dirigido por un alcalde, quien organizaba al cabildo de indios y el cabildo de españoles, mi pregunta es, ¿cuál es la función oficial de un alcalde? Ya, tú estás allá en Cajamarca, tienes un alcalde, ¿cuál es su función? Smith por ahí quizá nos pueda ayudar, Andreita, Mari, Alexander, Dana, vamos, vamos muchachos, David Quiroz, Joycer, Carlitos Aquino, Mari, Naidili, Shilmar, Tatiana, Viviana, Walter. Oye, pero no saben qué es un alcalde. Se supone, bueno, si bien es cierto en tu barrio quizás no hace mucho, pero ¿cuál debería ser la función del alcalde? ¿No es mantener la limpieza y belleza de la ciudad? ¿O me equivoco? Por favor, dime si me equivoco, solamente dime sí o no. ¿Cuál es su función principal? ¿La limpieza y belleza, sí o no? Nada más. Sí, profe, ya, perfecto. Entonces yo te pregunto algo. Es la seguridad, la limpieza y belleza de la ciudad. Por ese motivo, los municipios tenían como función principal el cuidado de la ciudad. Acá el cabildo, el llamado alcalde, tú sabes que también puede establecer su ley, ¿sí? Al toque, ¿ah? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué nombre se le conoce a las leyes que puede dar un alcalde? ¿Un alcalde puede dar leyes? Por supuesto que puede dar leyes y tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Para todos ustedes, apuntamos ahí. Se les conoce con el nombre de ordenanzas. Repito, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama ordenanzas municipales. Muy bien, señores. Bien, vamos a marcar las claves rapidísimo. Acá tenemos tres preguntas más. Lo primero que nos dicen, las nuevas leyes dictadas por Carlos V o primero en 1542 perjudicaron a quién. Las nuevas leyes fueron las que crean el virreinato. Yo te pregunto, la creación del virreinato, ¿a quién afectó? Vamos, dilo. Dilo, Los por favor. encomenderos. Muy bien, hijo, campeón, muy bien. Entonces marcamos acá avión. La número 8. Determine la secuencia correcta de verdaderos o falsos de los siguientes enunciados sobre las nuevas leyes. Crearon el Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Lima, por supuesto, verdadero. Prohibieron la esclavitud de los indígenas. ¿Qué dicen ustedes? Al indígena no lo esclavizan. El que es indígena, ¿quién es? Perdón, el que es esclavo, ¿quién es?
es el negro, ¿correcto? Así que en ese sentido establece eso, ¿correcto? Pero a ver, ¿prohibieron la esclavitud? Es probable, eso no hay una idea clara ahí. Luego dice, suprimieron la encomienda hereditaria, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, ya no va a haber encomienda de forma hereditaria. Inclusive a los primeros, recuerda que se les quitó las encomiendas. Provocaron la rebelión de Gonzalo Pizarro, por supuesto, y abolieron los corregimientos, esto es falso, porque los corregimientos recién se abolieron en el siglo X, en el siglo XVIII con las reformas que muchachos, les dije, estos recién se van a eliminar, pero con las reformas borbónicas. Al contrario, al inicio del virreinato, con las nuevas leyes, esos corregimientos pues en sí se establecieron con Francisco de Toledo. Así que sin pensar mucho, marcamos la C. Vamos con la número 9. Esto está facilito. Mira, mira, tú mismo eres, ¿ah? El rey Felipe II, hijo de Carlos V o primero, nombró a Francisco de Toledo como el quinto virrey del Perú para imponer un modelo de organización política al servicio de la corona española. Elija la alternativa que presenta las principales medidas. Al iniciar la clase, hablamos justamente acerca de las medidas establecidas por las reformas toledanas. Primero, ¿crean las intendencias? Esto es falso, porque hace un rato te dije que las intendencias fueron creadas en reemplazo de los corregimientos. Lo que él cree es el corregimiento. Falso. ¿Estableció la Inquisición? Sí, porque si voy a organizar el virreinato peruano, necesito que el indígena deje de creer en sus huacas y por tal motivo tengo que imponer justamente la religión en sí cristiana. 3. Así que la Inquisición se encargó de reducir a cenizas los ídolos, los elementos sagrados de la religión ¿qué? De la religión indígena. 3. Creación de las reducciones indígenas. Repito, creación de las reducciones ¿qué, muchachos? Indígenas. Eso sí es verdad, porque así los tenía organizados juntos y los va a explotar. Supresión del tributo en dinero. A ver, ¿él estableció el sistema de tributación en dinero? ¿Sí o no? No. ¿Cómo vas a decir acá supresión? Supresión significa suprimir, eliminar. Y él, por el contrario, sí permitió el pago de tributos en dinero, pero eso lo hizo solo para los llamados españoles. Y la organización de la MITA, por supuesto, él organizó la MITA. Por eso que recuerda que con él se inició la peor explotación contra los indígenas. En realidad, la organización política creada por Francisco de Toledo lo que finalmente hizo fue explotar a los llamados indígenas. Así que marcamos la clave y la clave sería la 2, la 3 y la 5. ¿Hay clave? Por supuesto que hay clave. Cachimbito. Vamos con la 10, la 11 y la 12. En la 10, en el virreinato del Perú, los indígenas que trabajaban en las haciendas como siervos eran llamados como qué. Faltriquería era aquel que trabajaba, perdón, que no pagaba impuestos, no paga mita. Así que no puede ser él, no paga mita. Ahora, buena pregunta, profe. No puede ser obrajero, ¿quién es? El que paga la mita, pero en el taller de obrajes. O sea, obrajes textil, obraje. Mitayo es el indígena común, él es el común, el que sí o sí tiene que pagar la mita. Pero dice profe haciendas, bueno, en las haciendas no se pagan pues en sí mitas. A esos hombres que trabajan las haciendas se les llama como yanaconas, son campesinos. Muy bien, y marcamos la clave, si en caso no la habíamos mencionado, marcamos. Y ellos van a inclusive mantenerse en el futuro trabajando siempre como campesinos en favor de los españoles. En la número 11 dice, en el virreinato del Perú, el término empleado para designar a los esclavos que huían del trabajo opresivo, muy bien, en búsqueda de libertad, ¿con qué nombre era conocido? Te están preguntando cómo se le llama al esclavo prófugo. Ya, te dejo a ti esa pregunta porque te lo dije. Ya, dilo, por favor, al toque. ¿Cómo El lo llaman? cimarrón. ¿Cómo? El cimarrón. Muy bien, campeón. Ya está. Así de fácil, ya. Vamos con la siguiente, la 12. El virrey Francisco de Toledo llegó al Perú en 1569. Su régimen se caracterizó por impulsar la organización definitiva del virreinato. Elija la alternativa que presenta dos de sus principales hechos del gobierno. Crea los corregimientos, verdadero. Muy bien. Fundación de la Casa de la Moneda, falso. Instauró en sí instauración del Santo Oficio de la Inquisición, verdadero. Ah, ahí está. Organizó la mita. Ah, acá dice Santo Oficio, no dice Inquisición. A ver, 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 a ver acá. Ya.
pero te está preguntando sobre lo más importante en su gobierno, cómo es que se hizo rico España. Ya, acá tendría que decir Inquisición, no Santo Oficio. Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición. Lo que sí hizo, a ver, si te dice, presenta dos de sus principales hechos de Toledo, es uno, creación de los corregimientos, y otro es la organización de la mita. Estos dos de acá, la 1 y la 4, son los más importantes, porque yo te dije claramente, si tú te vas a acordar de este virrey en el examen de admisión de la UNC, es que este virrey es el quinto virrey, pero también vas a acordarte que él es el hombre que promueve en sus leyes la explotación sobre quién, la explotación indígena. Entonces tú tienes que buscar las claves que hagan referencia lógicamente a las obras que explotaron al indígena. Y ahí está la mita y los corregimientos. Muy bien. Vamos a la parte económica, que no hemos conocido dentro del virreinato. Si hablamos de la parte económica, Fierita, la parte económica, ¿qué cosa nos enseña? En esa época, la economía se llama mercantilismo. Y eso está relacionado con el comercio, al toque, comercio. ¿Entre quién? Entre España y sus colonias, ¿correcto? España, uno solo, y las colonias, varios, ¿correcto? Ahora, cuando digo colonias, Perú no tuvo, perdón, los españoles no tuvieron una sola colonia, tuvieron varias colonias. Entonces, eso quiere decir, si tiene varias colonias, que tiene varios compradores. Un vendedor, porque no va a permitir España que otro país venga y lógicamente venda en su territorio, y varios compradores. Eso se llama monopolio comercial. Y el monopolio comercial, ese monopolio comercial lo hizo rico España. Ahora entiendes por qué motivo es rico, por el monopolio comercial. Y acompañado esto de qué? Del llamado proteccionismo. ¿Qué significa proteccionismo? Impedir que otro mercado u otro país llegue a su territorio y venda pues sus productos. Pregunta, profesor, cuando los españoles llegaron, ¿qué cosa es lo que buscaron llevarse de nuestro territorio? Todos ellos venían por algo claro, metales preciosos y piedras preciosas. Hablamos principalmente del oro y plata. Eso es lo que ellos buscaban. Por ese motivo, para todos ustedes campeones, el mercantilismo es un sistema económico basado en la explotación de los metales preciosos. ¿Dónde se organizaba todo esto? Esto es España. Acá está España. Y hay una institución conocida con el nombre de Casa de Contratación de Sevilla, creada en épocas del llamado rey Carlos I, correcto, el cual se ubicaba en la ciudad de Sevilla, que era la institución organizadora, repito, organizadora de los principales viajes comerciales realizados desde España. Esta institución se encargaba de organizar el sistema de aduanas, de otorgar el permiso de navegación para aquellos viajeros que venían al territorio americano. La ruta normal era, tú venías en tu barco y llegabas a Cartagena de Indias, acá en Colombia. Luego de llegar a tierra parcera, pues entonces te venías a Panamá, cruzabas de Panamá y llegabas a la zona del Pacífico. Tras llegar al Pacífico, hermano, venías al puerto del Callao o al puerto del Valparaíso, que era justamente parte del gobierno del territorio del virreinato peruano. ¿Me dejó entender entonces? Pregunta, profe. En ese sentido, si hablamos de un sistema en sí de navegación, esa navegación no era por agricultura y ganadería. Primera actividad económica. Vamos a poner en orden las actividades económicas virreinales. Lo primero que quería el español, ¿qué cosa era? Vamos, dime tú, te pongo claves. ¿Agricultura, comercio o minería? Dilo. Minería. Minería, profe. Entonces, ellos pusieron por delante la minería. La segunda actividad recién es el comercio. Ya lo último, ya porque es para comer nada más, viene pues en sí qué cosa, muchachos. Viene la agricultura y ganadería. Entonces, lo primordial era el mercantilismo, la explotación del oro y la plata. Luego vino el monopolio comercial, el sistema comercial con sus dominios que era unilateral entre España y sus colonias, y a eso lo llamamos monopolio comercial. ¿Cuáles fueron sus principales puertos? El puerto de Cádiz y Sevilla en España, y el puerto de Veracruz en México, y el puerto del Callao, lógicamente, en la zona sur, ¿correcto? En Sudamérica. Ahora, habíamos dicho que sus principales actividades económicas fueron el comercio, el cual sobresalió la ruta de la plata, de Cusco a Potosí, realizada por los arrieros. Arrieros eran aquellos hombres, correcto, que eran dueños de una recua de mulas. Por ejemplo, la familia de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, era arriero. Él en esa época brindaba el servicio de transporte a los comerciantes. ¿Me dejó entender? Ah, ya, profe, así era, sí.
o bien era para comercializar metales preciosos o para llevar productos pues en sí que se necesitaban. La minería, recordemos que era la actividad más importante. Acá en territorio del virreinato peruano, los dos centros mineros más importantes eran Potosí, que era una mina de plata ubicado en la actualidad en Bolivia, ahí está una imagen del Cerro Potosí, y tenemos ahí Huancavelica, la famosa tierra del mercurio. Así que tenemos a los dos centros mineros a donde eran movilizados los indígenas. Y al final ya vienen las actividades agropecuarias que se daban en las haciendas. Recuerda que ahí, así como los indígenas eran llevados a los centros mineros, recuerda que también a los indígenas los podían llevar a las haciendas. Y los que trabajan esta hacienda, o sea, los campesinos, hace rato marcamos la clave justamente, son conocidos con el nombre de ¿qué? De yanaconas. A ver, en las haciendas hay dos tipos de haciendas según la geografía, las haciendas de la sierra y las haciendas de la costa. En las haciendas de la sierra, el hombre era libre, correcto, el hombre era libre, el indígena era libre, inclusive recibía un pequeño pago. Y a él lo llamaban yanacona. ¿Cómo hacía el español para explotar al yanacona? Si no tenía dinero en algunos casos. El español le decía, trabajas para mí, yo voy a ser bueno contigo y te voy a dar un pedacito de tierra para que puedas darle de comer a tu familia. Te voy a dejar libre. Ah, bien, señor, gracias. Muy bien. El indígena venía, trabajaba primero tu tierra y luego se iba a trabajar su propia tierra. Él era una especie, el español era como una especie de hacendado, ¿ya? Pero en la costa no se daba esa situación, porque en la costa sí lograron adaptarse al clima los esclavos. Entonces acá sí había esclavos. Acá sí no necesitaban en la costa de yanaconas. Entonces, profe, los dos sistemas de explotación eran o al indígena o al negro esclavo, pero dependiendo de la geografía. Así es. En la costa sí logró resistir el cuerpo del esclavo negro, lógicamente, pero en la sierra no. En la sierra sí necesitaban de quién, de indígenas. Ahora, otro lugar de explotación eran los obrajes, que eran centros de producción de producción textil, y todo para la demanda interna. ¿Me dejo entender? Los obrajes son como fábricas textiles. Ahí también, si bien es cierto, el dueño era un español, pero también traían a los llamados indígenas para que puedan hilar el torno correcto o de esta manera puedan pues en sí trabajar en la elaboración de la lana. Eso es lo que ellos hacían. Ahora te voy a contar algo. Todo el sistema comercial era organizado desde España por la Casa de Contratación de Sevilla, quien regulaba el tráfico comercial entre España y América. Repito, tráfico comercial entre España y América, Casa de Contratación de Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien, ahora sí. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿qué hacía? Regulaba el tráfico comercial entre España y América. Pero te voy a contar algo. Eso era para el permiso, ¿no? De viaje, navegación. Pero en América mismo, profe, por ejemplo, en el Perú, si entre dos comerciantes había un problema, ¿quién se encargaba de cuidarlos a ellos? Por ejemplo, ¿quién se encargaba de establecer los impuestos? Muy bien, buena pregunta. Una cosa es que la Casa de Contratación de Sevilla organice el comercio, pues en realidad que el comercio interno y a la vez internacional. Eso es, pero desde España. ¿Y cuál es la situación, repito, y cuál es la situación desde América? Buena pregunta. ¿Y el Perú? Ahí había el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado, por favor no te olvides, ¿ah? Es la institución reguladora comercial, valga la redundancia, para todos los comerciantes en las colonias. O sea, el Tribunal del Consulado se encarga de controlar a los comerciantes en América. Ese es de América, esa institución. Y cada país o cada virreinato tenía su propio tribunal del consulado. El tribunal del consulado del virreinato peruano se encargaba de organizar a los comerciantes peruanos y se encargaba de cobrar los distintos impuestos. O sea, profe, regula el comercio interior dentro del virreinato, sí. Por ejemplo, ellos cobraban la alcabala, que es el impuesto por transacciones internas. Ah, ya, profe. Eso es como en la actualidad decir el IGB, por supuesto. Alcabala el impuesto general a las ventas. El quinto real lo pagan todos aquellos que descubren o explotan una minera. Entonces, el 20% del total de metales que saquen se lo entregan a la corona. Si yo saqué 100 kilos, 20 kilos se lo tengo que dar a la corona a manera de pago de tributo. A eso se le llama el quinto real. Ahora, si yo traigo productos del extranjero, tengo que pagar la importación, la aduana, conocida con el nombre de almojarifaz. Muy bien. Ah, ya, profe. Y una consulta. ¿Y el tributo indígena
Este tributo indígena es lo que nosotros llamamos mita, lo he puesto con su otro nombre, pero es el impuesto exclusivo pagado por los indígenas, correcto, a excepción del noble indígena que tiene que trabajar pues en sí en la mina. Entonces el tributo indígena era obligatorio y todos los indígenas lo pagaban trabajando, ¿qué cosa, muchachos? La mita minera. Y el diezmo, esto solo es cobrado ¿por quién? Por la Iglesia Católica. ¿Y en qué consiste el diezmo? En otorgarte el 10% de la producción, repito, 10% de tu producción a la Iglesia Católica. Si mi tierra obtuvo 100 kilos de papa, 10 kilitos de papa se lo tengo que entregar ¿a quién? Justamente a la iglesia. Si mi vaquita está dando, no sé, 20 litros de leche, 2 litros de leche le tengo que dar pues en sí ¿a quién? A la iglesia. Y así es como yo voy a ir tributando. Wow, profe, o sea que al final todos te sacaban algo. De hecho, y los más explotados, los más pues perjudicados terminaban siendo los indígenas, pero también los mismos españoles, porque recuerda que estos impuestos lo pagaban ¿quiénes? Lo pagaban pues en sí los llamados españoles nacidos en América. ¿Cómo se llamaban ellos? Los llamados criollos. Por eso que en el futuro los criollos se van a chorar, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos sí les cobran, pero no a los llamados peninsulares. Bueno, la Casa de Contratación el Tribunal del Consulado de Lima tenía este símbolo, este era su escudo, el escudo del Tribunal del Consulado. Si tú querías ir al Tribunal del Consulado, tenías que ver en el techo esta imagen, que era justamente la imagen del símbolo comercial, ¿no? Y otra cosa, vemos ahí al indígena tributando, dice, al cacique, ¿no? Que era el intermediario de la corona. El indígena común y corriente le está pagando al cacique. El cacique es el líder de los llamados indígenas, nombrados por un ¿qué? Nombrados por un español para cobrarle a los indígenas. Y por eso que tenía como privilegio no pagar la mita. En cambio, el indígena común sí pagaba la mita. Ahora, ¿cómo es que se logró, profesor, dominar a una gran población? Si bien es cierto, hemos conocido que la dominación se ha dado de manera violenta, en contra pues en sí de su voluntad, donde ha predominado pues en sí la exageración, correcto, de violencia, hay una situación que todos nosotros debemos recordar. ¿Y cuál es esa situación, muchachos? A ver, perdón acá. Bien, es que también influenció la educación. Por eso que hoy en día tenemos un gran arraigo respecto a las costumbres españolas. La educación, en primer lugar, es elitista, o sea que solamente será a la nobleza. Me dejo entender a la nobleza, a los españoles, a todos los españoles y a la nobleza indígena. ¿Quién organizaba o dirigía la educación? Era religiosa y era organizada por la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia era tu madre educativa y tú aprendías todo lo que te enseñaba quién, todo lo que te enseñaba la Iglesia. En esa época, no, tú no podías opinar, o sea, yo no podía decirle, oye, a ver, respóndeme esta pregunta, no, porque tú tenías que entender que la palabra que diga un padre de la iglesia era la única verdad, porque es la palabra de un hijo de Dios, de un hombre cercano a Dios. En ese sentido, esa educación era memorista, ¿correcto? Memorista, o sea, ¿qué significa eso? Tú te tienes que aprender al pie de la letra todo lo que yo te digo. Es por ese motivo que antiguamente, y tus abuelitos, hasta tu padre probablemente, en sí te obligaba a aprenderte tal y como está en el libro, en el cuaderno, lo que tenías que leer. No sé si te ha pasado eso, ¿eh? Porque inclusive te metían palo, porque a ellos también le enseñaron de esa manera. Y es que resulta que la frase de la época era, por la sangre entra la letra. Y es por eso que te obligaban a memorizar. Y si no lo hacías, a punta de golpe lo ibas a aprender. Es por ese motivo que no te olvides que esa mentalidad, eso viene de la Edad Media. Es una mentalidad escolástica. Acá hay niveles, no hay niveles claramente establecidos, pero sí podemos conocer los tipos de enseñanza que había. Por ejemplo, era formalizada. Si la educación era formal, tú lo recibías en colegios. Los colegios menores son como decir hoy en día la primaria, donde se aprenden las primeras letras, se estudiaba el latín, por ejemplo, gramática, retórica, que es el arte de hablar en público, y dialéctica, que es justamente el arte de razonar. Estos son como una especie de escuelas, correcto, llamadas primarias, y las mayores como una especie de secundaria. Estaban dirigidas a los varones de la élite española o indígena, o sea, los dos sectores, los españoles blancos, correcto, nobles, y los indígenas nobles recibían educación. ¿Qué, de verdad, profe? Sí. Los criollos también, y en algunos casos uno que otro mestizo, ¿no? Si era un español que ya, bueno, le hacía un bien
al llamado, pues en sí, al virreinato y lamentablemente se había metido con un indígena, vamos a darle ese espacio. O sea, profe, en resumen, la educación era un privilegio, así es. Es por eso que se fundaron escuelas, escuelas como por ejemplo el Colegio San Borja del Cusco, ¿no? Y ahí vemos ahí sus símbolos, dirigido por los llamados jesuitas. También tenemos pues en realidad la escuela dirigida por quién, muchachos, por los agustinos, por los franciscanos, etcétera. Es por ese motivo que durante esa época en esa época se impartía la educación en dónde, muchachos. La educación se impartía en las llamadas catedrales o en las llamadas, pues en sí, en las llamadas iglesias. Y en algunos casos ya, pues a partir de la fundación de los colegios. Ahora, profe, si esa es la llamada que, profe, la educación formal en colegios solamente para la nobleza, ¿existía la educación no formalizada? Sí, las que eran organizadas en las familias, en las parroquias o en los gremios, ya que no habían docentes de formación. Acá estas escuelas normalmente se encargaban de crear buenos hábitos. Muchas veces las escuelas no formalizadas eran escuelas para mujeres, con el objetivo de crear buenas cristianas y a la vez también a los indígenas se les podía educar para que sean buenos indígenas, para que aprendan justamente los quehaceres de la casa y lo más importante, para aprender a respetar a su autoridad. Por ejemplo, a los indígenas, si bien es cierto, no se les mandaba a una escuela, lo que se les enseñaba, un padre, por ejemplo, de una parroquia, que no necesariamente era un profesor, le podía enseñar catequesis, le podía enseñar. Por ese motivo, hasta lo podía bautizar. Es por ese motivo, señores, que en el Perú, gran parte de la educación española se traduce en las costumbres que hoy en día tenemos, en el respeto y la aceptación hacia el dominio español, expresado, por ejemplo, en lo que viene a ser, pues en sí, las costumbres que ellos tienen, fiestas, creencias, idioma, todo eso lo vemos en realidad por culpa de la educación que ellos nos impusieron. Ahora, algo que sí rescatamos es la educación superior. Esa es otra cosa, llamados colegios mayores. Ahí tenemos al San Pedro, al San Pablo, al Colegio de los Príncipes en Cusco y la Universidad de Lima. Cuando hablamos de la Universidad de Lima, si bien es cierto, en la actualidad existe una universidad en Lima llamada la Universidad de Lima, pero te voy a decir algo, así se le conocía en esa época a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad de América, fundada el 12 de mayo de 1551. Y eso fue promovida por quién? Por la orden, acuérdate tú, por la orden de los de los dominicos. Acuérdate, por la orden de los dominicos. Muy bien, ahí está. De verdad, profe, sí. Esta es la primera universidad. Luego ya le sigue la UNAM, allá en México, correcto, que es la Universidad Autónoma de México, y de ahí vienen ya las otras universidades, San Antonio de Abad, San Cristóbal de Huamanga, y finalmente la Universidad San Agustín en Arequipa. Si ustedes se dan cuenta, el primer nombre de San Marcos era Academia San Marcos. Mira lo que dice acá, Urbis, no te olvides, Regium Imperu, o sea, Academia San Marcos para la ciudad de Lima, Perú, o para la ciudad de la región del Perú. Su nombre verdadero era Real Pontificia Universidad Católica Mayor de San Marcos. Pero cuando la San Marcos, a mediados del siglo XIX o del siglo XX, perdón, se separó de la Iglesia Católica, dejó de llamarse Real Pontificia Universidad Católica y pasó a llamarse solamente Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, justamente la educación como ha sido impresa y a la vez también impulsada desde las iglesias, lógicamente eso nos enseña a nosotros que gran parte de la dominación o de la forma de cómo nos dominaron los españoles fue a través justamente de su religión. Y eso expresado lógicamente en su arquitectura, donde el estilo de estas construcciones destacan por el estilo barroco entre el siglo XVII y XVIII, construcciones donde vamos a ver campanarios, cúpulas, portadas de iglesia, claustros de los conventos y los balcones de las grandes casonas. O sea, al traer un estilo para la construcción de las iglesias, las viviendas también
tuvieron justamente este tipo de estilos, donde vemos, por ejemplo, miren ustedes acá, la sillería del coro de la Catedral de Lima, ¿no? De Pedro de Noguera. Mira cómo se han hecho esculturas hechas en madera, correcto, donde representan a sus principales santos. Pero miren ustedes acá, estos solamente son esculturas que están acá en el medio y acá abajo se sientan los sacerdotes. O en todo caso, la llamada escultura y la portada de la iglesia de la Merced en el centro de Lima, ¿no? Ahí vamos a ver, pues en realidad, mira cómo es que justamente ellos muestran sus llamados, que sus llamadas portadas, con columnas, diseños, santos. O sea, es una cosa impresionante el arte colonial, ¿no? Recuerda que se realizó principalmente en la talla de maderas, en el caso de los retablos, sillerías corales como esta de acá, púlpitos, cajonerías e imágenes religiosas. ¿Tenemos esculturas? Por supuesto, ahí están las esculturas, ¿no? De los principales santos o líderes religiosos. Y pinturas, también la pintura representa imágenes pues en sí religiosas. Acá tenemos siempre temas religiosos. Y acá destacó una escuela. Si bien es cierto, hay tres escuelas. La escuela cusqueña, donde el pintor más famoso fue Diego Quispe, quien nos deja a San Miguel Arcángel, esta es la pintura. También existe la escuela quiteña en Ecuador y la escuela limeña. Pero de los tres, el más importante es la escuela cusqueña. Bien, muchachos, vamos a terminar la clase del día de hoy marcando estas últimas preguntas. La número 13, a nosotros ya hemos tocado este tema y estamos terminando justo con el inicio ya de la clase de hoy. 13 dice el comercio entre el virreinato del Perú y la metrópoli de España durante el siglo XVI, XVII y XVIII se rigió por el monopolio y el mercantilismo. Y en este contexto te está preguntando qué cosa se da. ¿El Perú exportaba bienes agrícolas? No. ¿La Real Audiencia controlaba el comercio? Tampoco. ¿Inglaterra tenía libertad comercial? No, porque aplicaba el monopolio comercial. De frente, dime, entre la D o la E, ¿cuál sería la clave? La E. Correcto. España mandaba al Perú manufacturas, productos ya procesados. 14. El impuesto colonial aplicado sobre la producción minera y los tesoros encontrados. ¿Cuánto te quitaban si tú, por ejemplo, tenías 100 kilos de oro? ¿Cuánto le tenías que pagar El de veinte por impuesto? ciento, ¿no? Listo. ¿Y El cómo quinto se real. llama eso? El quinto real. Listo, campeón Caita. Pues si tú me dices que es el 20%, sácale un quinto, repito, sácale un quinto al 100%, ¿cuánto te queda? 20 o no. Y ahí está. Para el caso no te acuerdas el nombre, profe, pero me acuerdo que el profe puso un ejemplo. 100 kilos de oro, le tengo que dar 20. Ya, ¿por qué? Porque le he quitado un quinto. Listo, nada más 20. A eso lo llaman el quinto real. La 15, bien. El gobierno colonial impuso varios tipos de medidas fiscales para poder extraer la renta necesaria para cubrir los costos de su administración. Establezca la relación correcta entre ambas columnas sobre los principales impuestos virreinales. Por ejemplo, está facilito. La alcabala, me acuerdo claramente haberte dicho que es el impuesto de IGB, a la compra y venta de productos. Así que la 1 se relaciona con la D. El almojarifazgo es el impuesto aduanero por la llamada que importación y exportación. El diezmo es el pago que se le realiza a la iglesia. Recuerda en sí con el 10% de la producción. Eso quiere decir que el quinto real es el impuesto sobre los metales a favor de la corona. Después de haber pensado medio segundo, ¿cuál sería la clave? A ver, díganme ustedes. Enano. Enano, 1D, 2B, 3C y 4A. La gente está pero endiablada. Y así viene todavía, imagínate en la UNES. Este 16 es una pregunta de allá de la Universidad de Cajamarca. Tú mismo eres, dice, el Estado virreinal necesitó de grandes ingresos fiscales y estableció el pago de variados impuestos. Al respecto, establezca la relación correcta entre las siguientes columnas. Ya, de frente. La alcabala, ¿quién lo paga? ¿Nadie? Muy bien, mercaderes, porque es compra y venta. Media anata. Ya, este es un impuesto que lo pagan todos los profesionales. Me dejo entender, todas las personas que tienen un cargo político y de hecho se les cobra un impuesto. Esos serían los funcionarios. El quinto real, tú ya sabes que eso se le aplica a los mineros, ¿no? Por el 20%. Y el almojarifazgo, aquellos que traen productos o venden productos al exterior, los importadores. Listo. ¿Hay clave? ¿Cuál sería la clave? La C, profe. Muy bien. ¿La C? La D.
Ah, ya. Entonces sería 1D, 2C, 3B y 4A. Ah, Así sí, que, la verdad. ya ves, Smith, ya ves, se puso nervioso Smith. Oye, ¿cómo está el clima, Smith, allá? ¿Está calorcito o frío? Está nublado ahorita, profe. ¿Así? Ay, 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 acá me estoy que me sancocho, hijo. Y ahorita me saco el polo ya. Ya me voy a sacar el polo acá. Lima sí está haciendo un calorzazo, hijo. Ya, bueno, vamos a terminar ya. Faltan dos preguntas más. La 17. En el Perú colonial, la educación formal se impartía en los colegios menores, mayores y universidades. Los colegios menores fueron instituciones donde se daba educación formal a los hijos de quién. Facilito. Te dije. Era solo la nobleza. Claro, en este caso, pero ¿qué? ¿A la nobleza española, a la nobleza indígena? Menores, menores. Tú no le puedes dar pues una escuela mayor, ¿no? Eso era pues a la nobleza indígena, porque las mayores y la superior sí era para los mismos españoles, ya que ellos eran los líderes, los que en el futuro van a gobernar. Avioncito, muy bien, Andreita. Y la 18 que es facilita, la educación popular, o sea, para el pueblo. En el Perú colonial se desarrolla en dónde? Yo te dije claramente, descartado colegios, descartado en sí todo esto. Ya, tenemos acá la B o la D. ¿Cuál sería? ¿Alguien? ¿Cuál? Alexander, no te escuché. Eran en parroquias. Ya, Yo, pero entonces no pueden ser conventos, no, por pues, una razón. La diferencia es, tú a una parroquia vas, entras y te largas. Así de fácil. Perdóname que me exprese así. Pero en un convento, una persona común y silvestre como nosotros no puede entrar. Puedes entrar, pero tienes que pedir un permiso, hijo, que se va a demorar en que te lo den. Y un monasterio peor, porque tanto los conventos y monasterios son centros de qué? De educación, de claustro y a la vez también de internado de los futuros sacerdotes. Entonces, tú, Alexander, Mariyalú, el profesor Mestanza, ¿pueden ir y fácilmente recibir educación en un convento y un monasterio? No, porque yo no quiero ser cura, no porque tú no quieres ser párroco, y mucho menos Mariyalú quiere ser monja. Entonces, acá no puede ser, porque acá solamente están los futuros curas, párrocos y sacerdotes. Donde sí te dan educación, pero no formal, son en las iglesias. Cuando tú vas y te enseñan a rezar, te enseñan a presignarte, etcétera. Porque tú a la iglesia vas, entras y sales. Ahí no te están obligando a que te quedes. Y talleres, cuando dice talleres, para que seas un artesano. También te están en sí, te están enseñando no de manera formal, sino de manera informal. Preguntas y hasta acá me dejé entender. Muchachos, preguntas y hasta acá me dejo entender. más claro que el agua. Ay, 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 listo. ¿Qué tal? ¿Valió la pena entrar un domingo, muchachos? Dígame la verdad. ¿Valió la pena cada maldito minuto? Sí, profe, gracias. No, Chévere. a ustedes, muchachos, de verdad, las disculpas del caso, tú sabes que a veces la salud es así, pero no quería dejarlos de verdad sin esta clase. Y ha quedado grabado para aquellos que quizá por algún problema X, trabajo, depende de la situación, no conocemos, no han podido entrar, pero como ya ustedes se dieron cuenta, la academia siempre va a estar predispuesta para cada uno de ustedes, apoyándolos hasta lograr su ingreso a la universidad. De mi parte, agradezco una vez más su tiempo, su predisposición. Sé que es un domingo que para ustedes es familiar, pero es importante sacrificar algún tiempo, algunos minutos, porque recuerda que todos estamos enfocados en algo, en tu ingreso a la universidad. Mi nombre es Joel Mestanza y nos estamos viendo la próxima clase. Un fuerte abrazo, los quiero bastante, cuídense. Hasta Chao, luego, chao. Este profe. profesor se Gracias. cuida, Gracias. hasta A luego. ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Mari, cuídate, hija. Nos vemos. Chao, chao.